lista de las juntas de negocios. ¿Cómo se llama? Esteban González Bautista, algo así. Muy fiel, es el presidente, muy fiel. Y hoy vamos a hablar sobre el tema fidelidad integral. Muchos de nosotros a veces somos fieles en algún área, pero Dios está requiriendo en nosotros fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. A que pregúntale al que está atrás o al que te queda enfrente, ¿eres fiel o infiel? ¿Eres fiel o infiel? Con Dios. Fíjate que muchas de las veces nos cuesta trabajo serle fieles a Dios. ¿Cuántos están en esto conmigo? Si no fallamos de alguna forma, hablo ¿cuántos saben que debemos predicar el Evangelio? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Y sabemos que se tiene que hacer y pecamos con ese pecado de omisión. Omitimos lo que dice la palabra. Si la iglesia, hermano, se pusiera en ese mismo corazón de la iglesia del primer siglo, de hacer las cosas para Dios, de tener temor a Dios y serle fieles a Dios en todas las cosas, hermano, no necesitaríamos una iglesia como esta, nos iríamos a los llanos a predicar como lo hacían aquellos hombres que fueron los reformadores, que empezaron a traer, a predicar el evangelio de transformación, y que una nave, una iglesia era insuficiente, y que se tenían que ir a los parques, que se tenían que ir a los lugares abiertos, porque la gente no entraba en una iglesia. Amén. Vamos a hablar sobre fidelidad integral. Amén. O podríamos decirle también fidelidad total. Amén. Porque Dios quiere todo de nosotros. Amén. Yo siempre he platicado esto y he dicho, siempre un día yo quería más de Dios, y entonces Dios me habla y me dice, tendrás todo de mí cuando yo tenga el todo de ti. Y eso es una realidad. Porque a veces le queremos servir al Señor, pero a medias. A veces queremos hacer algo para Dios, pero en nuestros proyectos o nuestra forma de ver o nuestra cosmovisión de ver las cosas. Yo voy a hacer las cosas así porque así pienso que van a salir bien. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros somos íntegros a Dios, Dios se encarga de cada una de las cosas. Presentamos un proyecto a Dios, lo que hagamos para Dios, y Dios se encarga, hermano, de darle dirección. Amén. Dios es fiel a su palabra. Amén. Para esto, hermano, como introducción, quiero hablarte de algunos personajes. Ahorita vamos a la escritura. Tal vez el profeta, el sacerdote Elí no le fue tan fiel al Señor. ¿Cuántos saben la historia del sacerdote Elí? ¿Verdad? Tremenda historia. Para analizarla, para entenderla, para decir, wow, qué tan cortos de vista, faltos de entendimiento para andar en esa forma que anduvieron el sacerdote Elí y aún sus hijos. Pero en el caso del sacerdote Samuel, del profeta Samuel, fue la situación muy diferente. Y él sí le fue fiel al Señor, ¿verdad? Chicos, hemos estado tomando estudios los sábados acerca de consagración. Y cuando nosotros hablamos de consagración, es de darle todo nuestro corazón a Dios, de hacer el mayor esfuerzo por consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para Dios. Amén. Y ese puede ser el caso. El caso del rey Saúl puede ser otro. Un hombre que Dios llamó, que Dios levantó, lo puso como rey, pero ese hombre llamado Saúl no le fue fiel a Dios. Se miraba delante del Señor como un idólatra, como un agorero, como alguien desobediente, porque desobedecía la palabra de Dios. Pero vemos el caso de David, que desde sus jóvenes años, él fue llamado y fue nombrado por Dios un hombre conforme al corazón de Dios, aunque algunas partes de la historia de su vida no le fue tan fiel al Señor, pero Dios lo amaba y eso se llama gracia y misericordia. Pero él fue al Señor en medio de su debilidad, de su falla, y buscó su rostro, buscó su presencia, y Dios lo perdonó. Amén. Y podríamos hablar de muchas personas, pero yo quiero hablar, y escogí, hermano, dos personajes en la Biblia. Vamos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 39, por favor, y ahí vamos a ver la hermosa historia de un hombre llamado Andrés. Susi, ¿por qué me haces así? Perdón, es tu hermano.
Bien, vamos a hablar sobre fidelidad. ¿Qué? ¿Fidelidad qué? Dios quiere que tú seas fiel en todas las áreas de tu vida. Amén. Vamos a estar mirando esta escritura y mire lo que dice aquí esta hermosa palabra, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos ya lo tienen? Me gustó ese, hermano Esteban, me gustó ese. ¿Ya vieron la de Me enamoré de una chica cristiana? Decía el pastor, ¿cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cómo decía? La iglesia la tengo. ¿Cuántos traen Biblia? Y decían, la tengo. Ahora con esto de los proyectores, hermano, ya se les olvida su Biblia en su casa y dicen, pues al cabo allá la van a poner, ¿verdad? Me acuerdo cuando andaba yo manejando en la ruta y subía pasajes en la combi, gente, y empezaba y lanzaba ahí con sus panderos y decía yo, ay, estos cristianos. Pero luego cuando me convertí, cerraba yo la puerta en el paradero y la cerraba y ponía yo el testimonio de Dios. Oye, Andrés, ¿ya grabaste tu testimonio, Andrés? Todavía no lo acabas, ¿verdad? Decía un hermano, ¿no das tu testimonio? No, es que caí, hermano, estoy por la segunda parte. Ayúdenos el Señor. Bien, dejémonos de cosas y vamos a la escritura. Mire lo que dice aquí: José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba que llegó a ser un hombre próspero y estaba en casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Santo es Dios. Mire el verso 5. Y sucedió que desde el tiempo en que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Qué hermosa escritura. Amén. Por eso decía, ¿cuántos fieles hay aquí? Porque el hombre fiel, hermano, la mujer fiel es de bendición. Y el fiel, hermano, Dios lo prospera, Dios lo bendice. No solamente en lo espiritual, sino también en lo material. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Que tienes el oro y la plata? Y de sus hijos, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿por qué yo no tengo? ¿Y por qué ando ahí con el salario mínimo? A veces no es otra cosa, sino es que si somos fieles a Dios, Él se encarga de abrir las puertas de los cielos y bendecirnos. Amén. Y si hablamos sobre fidelidad, hermano, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que ser fieles con nosotros mismos, ser fieles a lo que nosotros decimos. La palabra de Dios, hermano, dice que tu hablar sea sí o tu hablar sea no. Que no seamos hombres de doble ánimo, que seamos hombres constantes, que amemos al Señor. Si yo digo, hoy voy a obedecer a Dios, hoy voy a amar a Dios con todo mi corazón, yo le voy a servir al Señor en la riqueza y en la pobreza, ¿verdad? Así como cuando nos casamos, y en la enfermedad y en la abundancia, así es con el Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces nuestra falta de fidelidad nos hace alejarnos de Dios, hace que las cosas se tornen, en vez de que sea bendición, se tornan, hermano, en otras cosas, y a veces nos va peor. Pero yo creo, hermano, que cuando somos fieles a Dios, cuando tú eres fiel a Dios, cuando yo soy fiel a Dios, Dios se encarga de cada una de mis necesidades. Amén. ¿Cuántos son fieles aquí? Yo cuando me fui a vivir a la casa de mi suegro, y como yo era fiel, Dios lo prosperó a mi suegro. No, sin duda alguna,
Dios mira nuestro corazón a cada uno y Dios nos bendice. Él sabe que le amamos, ¿verdad? Dios sabe cuánto lo amas en tu corazón. Amén. Ahora, en el caso de esta historia bíblica, amado hermano, nos dice que este chico llegó, fue vendido. Usted sabe ya la historia, no me voy a tardar en eso. Él, a la edad de 17 años, Dios lo empezó a visitar, Dios lo empezó a bendecir, Dios le daba sueños, Dios estaba con él desde sus 17 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que Dios, hermano, vio que la vida de este chico era fiel a Dios. Amén. Vio que él amaba a Dios, que había fidelidad en él, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Yo les decía ayer a los chicos de Puebla, ¿cuántas veces te han dicho que Dios te va a usar? ¿Cuántas veces Dios te han dicho alguien que te va a usar? ¿Verdad? Pero ¿cómo está su vida? Yo les decía, tenemos que santificarnos para el Señor. Porque Dios no va a obrar en alguien que, hermano, solamente le ha dado la mitad de su corazón a Jesús y la otra mitad la está conservando, la está guardando para coquetear con el mundo. Y Dios, hermano, en alguien así no se puede vaciar. En alguien así Dios no puede usar. Dios no puede usar a alguien que diga, hoy domingo, ay Señor, qué bonito sentí, me gocé, avancé, brinqué, pero en la semana, la otra parte de su vida le es infiel a Dios. ¡Wow! Es que Dios está exigiendo fidelidad integral en todas nuestras áreas. Es una fidelidad completa. Si yo voy a la escuela, pues tengo que permanecer fiel con Dios. Si yo voy al trabajo, tengo que ser fiel con Dios. Si se me presenta la Ninel Conde, hermano, ahí en Televisa, voy a oír como José que oyó que ya dejó la ropa ahí, ¿no? Porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. ¿Cuántos chicos hay aquí? Chicos, jóvenes, solteros. Levanta su mano los solteros. Los solteros, los guapos. Porque le voy a decir una cosa. A ver, por allí está un guapo raro, pero es guapo. A ver, los raros guapos, pues, porque nadie levantó la mano. Y sabe una cosa, dice la escritura que José, hermano, no estaba, perdón la expresión, no estaba ñanguito como yo, como el hermano Adriano. No estaba ñanguito. Dice que estaba, ¿verdad? Pues imagínense, no van a comprar un esclavo todo débil, ¿verdad? Pero dicen que José estaba, que tenía lo suyo, y aparte dice que era de hermoso parecer. Yo le decía a una chica, allá en San Bartolo, no le voy a decir el nombre, ¿tu novio es cristiano o es del mundial? Dice, bueno, pues es que no voy a ganar para Cristo. Bueno, entonces es un hijo del diablo, bueno, en términos así, cotorreando, ¿no? Entonces tu suegro decía, ¿quién va a ser? El diablo. Pero yo le decía algo más fuerte. Si un chico cristiano se santifica, se guarda para el Señor, y todavía hay muchas cosas que el Señor tiene que estar trabajando, ahora imagínate con un chico que no ama a Dios, que fuma, que toma, que se emborracha, que anda mirando a la vecina, a la secretaria. Vamos a hablar en términos reales. Muchas malas obras de la carne, pero también me imagino cuántos demonios tendrá, hablando realmente lo que es. Porque no me digas que tu obra de la carne te vas a llevar a hacer cosas que le desagradan a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso quiero hablar de los jóvenes guapos, porque él era un chico guapo, entendido. Mire, vamos a la escritura.